Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La humillaron en el avión, sin saber que su marido era el dueño. Camille Anderson se ajustó tranquilamente su pañuelo de seda color marfil mientras abordaba el vuelo Monroe 747 hacia Nueva York JFK. El aire ya estaba cargado de calor, incluso a esa hora temprana eran las 8 de la mañana en Dakar y sobre la pista, vibrando bajo el sol, se encontraba el elegante avión blanco y azul, listo para cruzar el Atlántico. Camille subió la pasarela con paso seguro, con los hombros erguidos a pesar del cansancio. Había pasado 3 semanas para supervisar una misión humanitaria en aldeas remotas de Senegal, donde el acceso a agua potable y atención médica básica era un milagro. Ella los había cuidado, capacitado y escuchado. Y ahora regresaba a casa, con el corazón lleno, pero el cuerpo exhausto. Ella no aspiraba a nada más que un vuelo tranquilo, una taza de té caliente, quizás una película relajante y unas horas de silencio, lejos del ajetreo del mundo. Ella estaba, solo, como suele ocurrir en sus viajes. Camille era médico de salud pública, graduado de Harvard, es consultora de la OMS, pero su carrera brilló ante todo por su humanidad. Su apariencia modesta contrastaba con la solidez de su currículum, sabía de conferencias bajo candelabros de cristal, así como de noches de insomnio en bancos de madera, curando heridas bajo lámparas de aceite. Llevaba un sencillo traje beige, de buen corte pero sin ser ostentoso. Su desgastado bolso de cuero contenía más libros y cuadernos que artículos de lujo, sin joyas llamativas, sin maquillaje, solo esa gracia silenciosa que viene de aquellos que saben quiénes son. Más salud, piel oscura, sus rasgos africanos asumidos, hijo silencio elegante, todo esto no encajaba, a ojos de algunos, con la imagen habitual que tenían de los pasajeros de primera clase. Hijo ticket en Mainella vio su lugar, uno a primera fila, asiento de ventanilla. Saludó cortésmente a una azafata que pasaba y se sentó. El suave cuero de su asiento, aún fresco por el aire acondicionado, contrastaba con el calor húmedo del aeropuerto. Dejó su bolso a sus pies, se abrochó el cinturón de seguridad y sacó un libro cachondo de su bolso, sacó una novela senegalesa que le había recomendado una enfermera local. Apenas había pasado la primera página cuando sintió las miradas. Primero uno. Luego dos. Luego un respiro. A su derecha, un hombre blanco, con un traje demasiado ajustado para el calor, la miraba fijamente. Frunció el ceño, mirando su billete de reojo, como para comprobarlo por sí mismo. Se cruzó de brazos y luego miró hacia adelante, como para indicar su enfado. Detrás de ella, una mujer blanca, con el pelo congelado y su pañuelo de Hermès alrededor del cuello, se inclinaba hacia su marido. ¿Se habrá perdido, no? Ese asiento cuesta más que un mes de sueldo. Su tono era condescendiente, apenas un susurro, pero suficiente para que Camille lo oyera. Ella había oído cosas peores, en otros idiomas, en otros continentes. Ella permaneció impasible. Ella ni siquiera levantó la vista de su libro. Ella conocía este tipo de escena. Era parte del aprecio invisible pagar cuando eras una mujer negra en un mundo que no te esperaba allí. Pero las microagresiones pronto se convirtieron en sospecha oficial. A anfitriona rubia, un hombre de unos 30 años, con una manicura impecable y un uniforme ajustado, se acercó con agilidad. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos delataban incomodidad. «Hola señora, ¿me podría mostrar su tarjeta de embarque, por favor?» Su voz era suave, pero no neutra. Camille levantó la vista lentamente. Miró a la mujer a los ojos, en silencio, y luego, en silencio, le extendió la nota. La azafata lo miró rápidamente. Un momento de vacilación. Su mirada pasó del billete al número de asiento, luego al rostro de Camille, como si buscara el error invisible. Ella se enderezó con una sonrisa mecánica. «Ah, vale. Voy a comprobar algo». Y ella se alejó en velocidad, lanzando una última mirada por encima del hombro, como si esperara que Camille desaparecer de un momento a otro. Camille volvió a colocar su libro en su regazo. Se permitió una respiración larga, casi imperceptible. Conocía este escenario de memoria. Y sabía exactamente qué vendría después. Lo que no sabían era que ella no era solo una mujer negra en primera clase. Ella era Camille Anderson. Y sobre todo, ella era la esposa del fundador de Monroe.
5 minutos después el jefe de cabina, un hombre alto con sienes canosas llamado señor Richard Thompson, se acercó a Camille. No estaba solo. A su lado caminaba la persona responsable del robo, un cierto señor Halpern, más joven, más rígido, visiblemente incómodo, con los labios apretados y la mirada fija. Camille, aún absorta en su novela, sintió su presencia incluso antes de levantar la vista. La atmósfera a su alrededor se había vuelto eléctrica, pesada, como si su mero derecho a estar allí hubiera desencadenado un proceso silencioso de educada hostilidad. El señor Thompson se aclaró la garganta y luego se dirigió a ella con una voz suave, pero cargada de autoridad disfrazada bajo una capa de cortesía. Hola señora, disculpe la molestia. Recibimos un comentario de unos pasajeros. Al parecer, hay confusión sobre tu lugar. ¿Podrías confirmarme que has reservado este asiento? Camille lentamente levantó la vista de su libro. Su mirada, serena y firme, se posó en los ojos del sobrecargo. No había en ella ni ira ni pánico, solo una frialdad controlada, una decepción familiar, la que sienten las personas de las que siempre sospechamos antes de escucharlas. Ella cerró su libro lentamente. Ya viste mi publicación. Estoy en 1A. Y ahí estoy. Un silencio. El señor Thompson tragó saliva. Claramente no esperaba que Camille respondiera. Por supuesto, señora. Pero, para razones de seguridad necesitamos hacer algunas comprobaciones. Nada personal, obviamente. Camille apenas levantó una ceja. Seguridad, la palabra mágica. La que usamos cuando queremos camuflar el miedo, o el racismo, bajo un manto de procedimientos. Ella respiró profundamente, sin levantar la voz. Pagué mi boleto con tarjeta de crédito. Primera clase. Tarifa completa. Sin ascenso de clase. Sin millas. Si esto le parece extraño, le invito a llamar al gerente regional de la aerolínea. O mejor aún. Hizo una pausa y su mirada se hizo más penetrante. Llamaré al propietario de Monroe. El señor Thompson parpadeó sorprendido. Intercambió una mirada preocupada con el señor Halpern. ¿El dueño? Repitió, un poco desconcertado. Sí, dijo ella. Su voz era tranquila, sin rastro alguno de emoción. Llámalo. El jefe de vuelo se aclaró la garganta, dispuesto a discutir, pero Camille levantó una mano, interrumpiendo sin rudeza, como una mujer que ya no tiene tiempo para ese tipo de charadas. Metió la mano en su bolso, sacó su teléfono con calma, y abrió una conversación titulada Corazón Negro J. Un corazón negro. Sobrio. Cómplice. Sin foto. Pero cada palabra que escribía vibraba con significado. Ella escribió lentamente, sin esconderse. ¿Adivina qué? Otra humillación a bordo. Su personal duda que esté en el lugar correcto. Es tu turno. Luego, sin esperar respuesta, guardó el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta, como deslizar un peón en un tablero de ajedrez sabiendo que el rey oponente no tiene escapatoria. Miró a los dos hombres frente a ella, que seguían allí de pie, visiblemente confundidos. Su silencio se estaba volviendo más elocuente que cualquier discurso. Nadie habló durante unos segundos. Entonces Camille volvió a abrir su libro y bajó la mirada, como para indicar que ya no era necesaria su presencia. Los dos hombres retrocedieron en silencio, susurrándose entre sí, y abandonaron la primera clase bajo la pesada mirada de los demás pasajeros. Aún no lo sabían, pero acababan de desencadenar algo que no estaban preparados para afrontar. 20 minutos después, mientras el avión rodaba lentamente hacia la pista de despegue, un cambio sutil pero palpable tuvo lugar en la atmósfera del avión. Ya no se oía solo el rugido de las turbinas, sino una agitación contenida, casi nerviosa, que emanaba de la tripulación. Una azafata le susurró algo al oído a su colega apresuradamente. Otra pasó junto a la cabina de primera clase sin atreverse a mirar a Camille a los ojos. El jefe de cabina, el señor Thompson, fue llamado al frente unos momentos después. Fue el propio capitán. Se vio a alguien cruzando el pasillo a grandes zancadas para llegar a la cabina. Uno de los auxiliares de vuelo, de pie junto a la cortina, llevaba un teléfono satelital pegado a la oreja, pálido y con la mandíbula apretada. Las llamadas llegaron una tras otra, los códigos internos parpadeaban silenciosamente, ocultos tras sonrisas fijas. Los pasajeros, sin embargo, no entendían.
Pero Camille, ella lo sabía, el poder discreto y silencioso que su marido podría desencadenar con un simple mensaje. Ni siquiera levantó la vista del libro. Esperó. Tranquila. Fría. Entonces, el jefe de cabina reapareció. Ya no era el hombre seguro, formal y algo altivo de antes. Su rostro había perdido el color, su frente brillaba de sudor frío, sus manos temblaban ligeramente, y se detuvo frente a Camille como un colegial atrapado en problemas. Señora Anderson. Quiero disculparme. Le pido disculpas sinceras. Ha habido un malentendido. Un lamentable malentendido. Su nota está en regla, por supuesto. Hablaba demasiado rápido, demasiado bajo, como si quisiera que sus palabras desaparecieran al pronunciarlas. Los pasajeros de primera clase aguzaron el oído. Pareja blanca que presentó la denuncia se había congelado. La mujer jugueteaba nerviosamente con el cierre de su pulsera de oro, mientras su marido miraba fijamente sus zapatos, como un niño que sabe que ha provocado un incidente que ya no puede controlar. Camille, sin prisa, cerró lentamente su libro. Ella cruzó las piernas y levantó la cabeza. Su mirada, fija en Thompson, era de una intensidad gélida, sin necesidad de enojo. Dígame, señor Thompson, ¿es esto un protocolo ahora? ¿Dudar sistemáticamente de la legitimidad de una mujer negra en primera clase? Thompson tartamudeó algo inaudible mientras sus ojos se movían. En este preciso momento la anfitriona rubia de antes reapareció, seguido de un hombre con un impecable traje azul oscuro, luciendo una insignia adornada con el logotipo de Monroe. Fue David Klein, director de operaciones a bordo, uno de los principales responsables de la compañía en vuelos internacionales. Se inclinó levemente ante Camille, con el rostro serio y el tono mesurado. Señora Anderson, le rogamos que acepte nuestras más ceremoniosas disculpas. Acabamos de recibir una llamada directa de su esposo. Nos informó personalmente del incidente. Un escalofrío recorrió la cabina. El nombre, señor Anderson, en los círculos de la aviación, no era el de un simple pasajero VIP. Julian Anderson Monroe era el fundador, director ejecutivo y mayor accionista de Monroe, una figura influyente en la industria. El hecho de que levantara el teléfono a media mañana para contactar con la tripulación de un vuelo comercial en curso demostró que tan grave fue el incidente, y lo mucho que importaba su esposa. Camille permaneció en silencio. El silencio a su alrededor se estaba haciendo más denso, todas las miradas convergieron hacia ella. Los pasajeros de primera clase, banqueros, diplomáticos, directores ejecutivos, que al principio observaban con una distancia divertida o condescendiente, de repente se dieron cuenta de su error. Se volvió a poner los auriculares, con calma, como si la escena no la hubiera afectado. Luego dijo con voz tranquila, casi cansada: Tus disculpas no cambiarán lo que pensaste cuando me viste. Fue una frase sencilla, pero cayó como un cuchillo en la cabina. No esperaba reparación. Estaba restableciendo un hecho, ella no estaba tratando de humillar. Ella recordó una verdad silenciosa: había sido juzgada incluso antes de abrir la boca. Y este mal no podía curarse con fórmulas prefabricadas. Se hundió en su asiento, presionó suavemente el botón para reclinar el respaldo y reprodujo una lista de reproducción de música clásica en su teléfono. A su alrededor los pasajeros ya no se atrevían a hablar. La pareja culpable inclinó la cabeza y guardó silencio. Y en las sombras el miedo de haber tocado a alguien más poderoso que uno mismo se iba instalando poco a poco. Pero para Camille, no fue ni venganza ni victoria. Era solo otro día normal, luchando incluso cuando ella no dijo nada. A su llegada al aeropuerto JFK, el sol del final de la mañana bañaba la pista con un resplandor dorado. El avión rodaba lentamente hacia la puerta de embarque, y los pasajeros de primera clase, aún aturdidos por las horas de vuelo, se despertaban poco a poco. Algunos revisaban sus teléfonos. Otros se ponían los zapatos o cerraban sus maletas de mano. Pero lo fue silencio primero, entonces los susurros, que poco a poco invadió la cabina. A través de los ojos de buey, un dispositivo extraño se reveló. Donde los pasajeros esperaban ver un camión de equipaje y una escalera mecánica, descubrieron 3 todoterrenos negros perfectamente alineados, con los motores en marcha. Cerca del puente, varios hombres con trajes oscuros, auricular en la oreja, de pie, con las manos cruzadas frente a ellos. Y en el centro, un hombre solo, inmóvil, recto como una espada, envuelto en un bufanda de cachemira gris carbón. Llevaba un abrigo de lana italiano hecho a medida, su rostro cerrado, tenso, sus ojos ocultos tras unas gafas de sol oscuras.
La tensión en la cabina aumentó un poco. ¿Quién es? Susurró un pasajero. ¿Está aquí por alguien? Susurró otro. Cuando la pasarela finalmente se aseguró a la puerta principal, la tripulación pareció dudar por un breve momento, como si supieran que algo iba a cambiar. Entonces la puerta se abrió. El hombre subió a bordo. Con paso tranquilo pero autoritario, entró en la primera clase sin decir palabra a nadie. En ese momento, todas las miradas se posaron en él. Carisma imponente era obvio, no lo detuvimos. Lo dejamos pasar, tenía la confianza de quien nunca pide permiso. Cuando se quitó las gafas, los más atentos reconocieron su rostro. Julian Monroe. Fundador, CEO y accionista mayoritario de Monroe, un hombre cuyo nombre sacudió las salas de juntas y puso a los líderes políticos de todo el país en orden. Pero sobre todo, un hombre conocido por ser discreto, pero formidablemente decidido. Y en ese preciso momento él no estaba allí como jefe. Estaba allí como esposo. Se detuvo frente a Camille, todavía sentada. Ella lo miró a los ojos, sin sonreír, sin palabras. Él hizo una ligera reverencia y le dio un tierno beso en la frente. Luego se levantó, se dio la vuelta y enfrentó a toda la tripulación. Su voz era serio, lento, mesurado, pero conllevaba una especie de condena. Esta mañana, mi esposa, doctora Camille Anderson Monroe, médica egresada de Harvard, respetada humanitaria y ciudadana honrada, fue tratada como una intrusa. No porque no tuviera su boleto. No porque hubiera cometido un error. Sino porque alguno en esta cabaña me negué a imaginar que una mujer negra pudiera, simplemente estar en el lugar de uno. Su mirada recorrió la cabina, encontrándose deliberadamente con la de cada pasajero de primera clase. La pareja responsable de la queja, sentada atrás a la derecha, acurrucado en silencio, paralizada de vergüenza, la mujer miraba fijamente su bolso como si quisiera desaparecer en él. Julián continuó, en un tono más duro. Este tipo de tratamiento no es una simple violación del protocolo, esto es un reflejo de un sistema sesgado. Es la suma de los pequeños prejuicios tolerados cada día. Y quiero que todos aquí entiendan una cosa, no lo toleraré más. El jefe de tripulación de cabina, el señor Thompson, se quedó rígido con el rostro pálido como una sábana. La anfitriona rubia bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del director ejecutivo. Julián asintió tranquilamente a la tripulación. A partir de esta semana, una capacitación obligatoria sobre prejuicios raciales se desplegará en todas las tripulaciones de Monroe y quienes participaron en esta escena hoy, tendrán que responder por ello. Personalmente. En la cabina reinaba un silencio religioso. Luego extendió la mano hacia Camille con solemne lentitud. Lo agarró sin vacilar y se levantó con esa gracia fría que la caracterizaba. Conjunto bajaron del avión, de la mano. Pero el shock no había terminado. Al final de la pasarela, docenas de fotógrafos estaban esperando. Cámaras encendidas, micrófonos apagados. Julián había hecho huir de la propia llegada. Él quería este momento, que esta injusticia no muera en el silencio de los pasillos del aeropuerto. Los flashes crepitaban. Las cámaras filmaban. Un director ejecutivo multimillonario. Su esposa humillada. Y una verdad que no habían podido ocultar. El incidente se hizo público menos de 2 horas después de aterrizar, cuando un pasajero de primera clase, un joven empresario llamado Michael Reed, publicó en su cuenta X, antes Twitter, un vídeo capturado discretamente desde su asiento. Pudimos ver claramente el momento en que Julian Monroe entró al avión, se detuvo frente a su esposa y se dirigió a la tripulación con firmeza. La calidad del vídeo no era perfecta, pero el mensaje fue claro. El vídeo iba acompañado de un sencillo título. La humillaron en el avión, sin saber que su marido era el dueño de la empresa. Apenas publicado, el vídeo explotó. Primero unos cuantos miles de visitas. Luego decenas de miles. Luego algunos millones. Lo compartieron personalidades, periodistas, activistas de derechos civiles, pero también viajeros comunes. Ella estaba despertando algo profundamente arraigado, esta indignación ante la injusticia banalizada, aquella que demasiado a menudo aceptamos sin nombrarla. Racismo cotidiano. Sospecha automática. Cortesía que enmascara el desprecio. Los hashtags invadieron las tendencias globales. Almohadilla Camille Anderson. Almohadilla Vol 747.
Almohadilla racismo en altitud. Almohadilla respeto sin condición. Almohadilla ella estaba en su lugar. Columnistas políticos, profesores de sociología y exasistentes de vuelo también unieron sus voces, testimonios similares llegaron en masa desde todos lados, mujeres, hombres negros, asiáticos, latinos, contando escenas idénticas, detenciones injustificadas, sospechas silenciosas, preguntas humillantes sobre su derecho a estar allí. En unas horas el asunto trascendió a Monroe. Ella se convirtió en un espejo que mira a un país entero. Frente a esta tormenta, Camille Anderson Monroe recibió docenas de solicitudes de entrevistas, CNN, NBC, The New Yorker, El Mundo, la BBC. Ella se negó todo, excepto uno. Ella aceptó hablar brevemente en un evento público durante la ceremonia anual de las Mujeres por la Justicia Social, donde inicialmente estaba previsto que asistiera como invitada discreta. Cuando subió al escenario, vestida simplemente con un vestido azul medianoche y una bufanda negra, el silencio cayó en la habitación. Las cámaras transmitían en vivo. Cientos de miles de personas observaban. Ella solo habló unos minutos, pero cada palabra era ponderada, precisa, tan nítido como elegante. Lo que viví en ese avión no es nuevo. No es excepcional. Ni siquiera impactante. Es común. Y ese es el problema. Hizo una pausa. Se oyó una tos al fondo de la sala. Nada más. Cuando eres negra, mujer o te perciben como, fuera de lo normal, aprendes a no rendirte nunca. A anticipar las miradas. A cargar con el peso de los estereotipos. Su mirada recorrió la habitación. No me sentí humillado por no tener boleto. Me sentí humillado porque, en el imaginario colectivo, yo no podría estar en mi lugar. Luego concluye con una frase que se volvió viral en segundos. El verdadero lujo no es el oro ni los sillones reclinables. No es champán a 10.000 metros sobre el nivel del mar. El verdadero lujo es ser tratado con respeto. No importa de qué color sea tu piel. Los aplausos fueron largo. Lento. Profundo. Al día siguiente el New York Times titular. Camille Anderson Monroe, la mujer que obligó a una industria a afrontar sus propios prejuicios. Y en los siguientes días, Monroe anunció públicamente una revisión completa del entrenamiento de su tripulación. Después siguieron varias aerolíneas competidoras. Se lanzó un documental de Netflix, Primero Clase, el premio al respeto. Camille rechazó los televisores, pero el impacto de su silencio y sus sobrias palabras resonaron mucho más fuerte que un debate acalorado. Ella se había convertido sin querer un símbolo. No soy activista. No soy una estrella. Pero, una mujer digna, que había decidido no permanecer en silencio cuando fue vista como una intrusa.